El 14 de mayo de 1948 se funda el Estado de Israel. Independientemente de las divisiones, los errores de las Naciones Unidas y los aciertos, eso fue el génesis de una nueva ola de interpretaciones bíblicas que ya poco a poco se han ido chocando y estrellándose contra la realidad histórica. Pero en el último conflicto, que ha sido reseñado por diferentes oficinas periodísticas alrededor del mundo, cada cual con su visión, volvió a surgir una discusión en las redes sociales entre algunos hermanos sobre qué representa el Estado de Israel. Y me sorprendí en las discusiones cómo se le hace difícil a un grupo de hermanos ver lo que dice la Biblia, ver lo que dice el texto. Yo quiero que ustedes me acompañen a Romanos 11 y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo sobre el verdadero Israel. Romanos 11, y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiares la espalda para siempre. Oramos. Te damos gracias, Señor, Dios bueno y Dios verdadero, por todas tus bendiciones. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, nombre que es sobre todo nombre, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega, Señor, llega a las necesidades de tu pueblo. Háblale a los tuyos, redarguye a tu pueblo, sana, imparte espíritu de arrepentimiento y de servicio. Que salgamos con la convicción que somos propiedad tuya, esperando ese día glorioso, cuando todos tus enemigos sean puestos como estrado en tus pies. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando Pablo escribe esta parte de Romanos, había discutido en los capítulos 8, 9 y 10 sobre la predestinación, la elección, la reprobación de los pactos de Dios. Había escrito y quién eran los verdaderos israelitas. Yo le invito a que en su hogar usted vaya a los capítulos anteriores para que vea el énfasis del apóstol Pablo. Pero Pablo le escribe a una iglesia en la cual hubo testigos del asesinato de Cristo. Y algunas veces perdemos de perspectiva el nivel del asesinato de Cristo. Nuestro énfasis es
en la liberación del Gólgota, en la libertad y la salvación que Cristo nos ha dado en la cruz, y olvidamos que Cristo fue llevado a la cruz bajo mentiras y envidias, y era un hombre inocente que se enfrentó a un cobarde como Pilato y fue crucificado sin ninguna culpabilidad. Esa madeja fue preparada por la mafia que había allí en el Sanedrín. ¿Oyó? Por los ladrones y la mafia dirigida por Caifás en el Sanedrín. Porque aquello era una mafia en todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, para la mentalidad de muchos cristianos, escuche bien, el pecado de Israel era tan grande que no merecían ningún israelita ser salvo. Y el rechazo muchas veces al judío era sacándole que ustedes asesinaron a Cristo. Y eso después se convirtió en la historia. En la Edad Media muchas veces las frases eran: estos fueron los que asesinaron a Cristo. Le voy a decir más. Los nazis, una de las excusas religiosas de los nazis es que los judíos asesinaron a Cristo. Por lo tanto, en el ambiente que escribe el apóstol Pablo quiere dejar claro unas cosas. Mire cómo dice el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, cuando usted lee ese versículo solo, sin ver el contexto, y ve que dice el apóstol Pablo, ha desechado Dios a su pueblo, usted oye conclusiones por allá afuera que suenan a una escatología ficción de poca exégesis bíblica. Y el apóstol Pablo lo que le está diciendo: mire, Dios no ha desechado al judío que quiere creer, porque yo, dice Pablo, y él se pone como ejemplo, yo soy judío y he sido ¿qué? Salvo, he recibido la salvación. Dios no ha desechado a su pueblo porque yo soy judío. Pero hay que ver qué quiere decir el apóstol Pablo con su pueblo, y eso lo vamos a ver en el contexto. Por lo tanto, el apóstol Pablo le habla a los romanos de toda la justificación por la fe, de la predestinación, de la elección, de la soberanía de Dios, y le está enseñando: mire, esta salvación es para el pueblo de Dios. Mire cómo dice el versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Mire qué interesante. Y vuelve a introducir el tema de ¿qué? De la predestinación, del decreto de elección. Dios no ha desechado a los que Él conoció desde antes de la fundación del mundo. No puede desecharnos. El decreto de salvación, el decreto de elección es para salvar a su pueblo. Añade: ¿o no sabéis que dice de Elías? Y aquí este pasaje es muy importante, yo hermano, porque vamos a contrastar la opinión de Elías con la opinión de Dios. Y Elías era profeta de Dios. ¿Cuántas veces usted ha oído de mis labios hablar de Jezabel y Elías? Como después que Elías ve que baja fuego del cielo y consume todo su holocausto, y como él mismo con el pueblo degolla 450 profetas de Baal, y al otro día, después de toda esa manifestación de la ira de Dios y de la gloria de Dios, una mujer que no valía ni 3 centavos viene y dice: dígale a Elías que así como le hizo a los profetas de Baal, yo voy a hacer con él.
Y Elías, que había sido testigo de cosas que yo no he visto nunca, por cierto, ni veré, salió corriendo y se metió a una cueva. Y podemos hacer un análisis psicológico, ¿verdad?, de Elías, pero ese no es mi trabajo aquí. Miren cómo dice el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, o sea, Elías está molesto con Israel? Elías ha sido testigo del celo, tiene celo por la palabra de Dios, está irritado por la idolatría de Israel. ¿Y cómo habla contra Israel? Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte. Ese era Israel, que Dios le enviaba a sus profetas, que ellos los mataban. Tus altares han derribado. Ese es Israel, que Dios le dio un culto con símbolos y lo derribaron. Y solo yo he quedado y procuran matarme. Ese es Elías, el que no comprendía que había otro Israel. No el Israel nacional, no el Israel del montón, ¿oyó? El verdadero Israel. Pablo dice en el versículo 4. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Mira qué interesante el argumento de Pablo ahí, ¿oyó, hermano? El argumento que yo uso muchas veces. Que le digo a la gente, bueno, es tu opinión, pero ¿qué dice Dios? Está bonita lo que tú estás diciendo, pero ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la opinión de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Esa es la búsqueda que nosotros tenemos que hacer en la Escritura. No estás viendo fecha, 14 de mayo de 1948, y viendo higueras donde no las hay, sino buscar la respuesta de Dios. Lo que pasa es, como siempre, que no nos gustan las respuestas de Dios. Porque las respuestas de Dios vienen a resolver nuestro problema. Pero las soluciones a nuestros problemas de índole ideológico o de índole de pérdida espiritual, de pobreza espiritual, siempre serán respuestas dolorosas. Hace poco un pastor me dijo, estamos hablando de la iglesia presbiteriana USA, esa Jezabel, estamos hablando de esa Jezabel, y él está hablando de su iglesia local, y me dice que su iglesia ha tenido casi ninguna relación con cierto presbiterio. Hermanos, no nos gusta la respuesta de Dios. Y usted dirá, ajá, ¿qué usted me quiere decir, pastor? Porque yo conozco esa iglesia y yo sé las relaciones que tenía con el presbiterio de esa iglesia apóstata. Pero cuando ya la realidad te está dando en la cara de aborto, de matrimonios homosexuales, de atentado contra la familia nuclear, ahora queremos olvidar el pasado y crearnos un nuevo cuento de que no teníamos relaciones, cuando yo sé, y lo más grande es que me lo dijo en mi cara, y si usted supiera todo lo que yo pensé decirle, y lo miraba y dice, Señor, se lo digo, pero estaba en su terreno, no quería herirlo, me cogió en baja. Hermanos, no nos gusta la respuesta de Dios. No nos gusta que cuando ya tenemos creado un mundo escatológico, teológico, familiar, el que sea, alguien venga y nos trastoque ese mundo. No nos gusta. Aunque sea Dios el que venga a trastocar. Por eso Pablo dice, escuchen lo que Dios le dijo a Elías. Escuchen a Dios. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado
la rodilla delante de Baal. Escuche, Elías, escúchame bien. Hay 7,000 hombres que yo, no tú, yo me reservé. 7,000 hombres que yo elegí. 7,000 hombres que son mi propiedad. 7,000 hombres predestinados para salvación, salvos por gracia. Por eso, adelante el apóstol Pablo dice, así también aún en este tiempo, mire cómo dice el apóstol Pablo, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Así como en el tiempo de Elías, Dios tenía 7,000 reservados, hoy, dice el apóstol Pablo, hay un remanente salvo por gracia. No, escuche bien, mire qué fácil es esto. Mire, aquí es que yo no entiendo la complicación. En las discusiones que he tenido, ¿usted sabe cómo yo he sido en mis discusiones sobre eso? Citando la Biblia. Y al final digo, ¿qué dice ahí? Así he dicho, ¿qué dice ahí? ¿Y usted cómo me contesta? Bueno, pero hay que ver qué, le digo yo. ¿Qué dice ahí? ¿Y usted sabe cuál ha sido la contestación? Tengo que estudiar más el tema. No nos gusta lo que dice Dios. Y cuando no nos gusta lo que dice Dios, tú tampoco le gustas a Dios. Recuerda que cuando tú no tienes tiempo para Dios, Dios no tiene tiempo para ti. Hay un hermano que me escribió diciendo, pastor, lo que pasa, hablando de otro hermano muy bueno, los dos, excelentes, lo que pasa es que él está enredado con esto y eso. Y yo vengo y le digo, mira varón, se enreda el que quiere. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Y tú lo sabes. Y me dice, ¿verdad? Pero él es así. Y yo, pues, no le voy a decir lo que dije porque se quedará así. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 6. Y si por gracia, mire qué tremendo, si son escogidos por gracia, si es el remanente que es por gracia, ya no es por obras. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice eso? Si usted lee los capítulos 8, 9 y 10, usted va a notar que el apóstol Pablo está argumentando cómo el judío busca autojustificarse, no solamente por obras, sino también por linaje. ¿Qué dijo Juan el Bautista de ese linaje? Miraba a los fariseos que iban a sus bautismos a averiguar, generación de víboras, decía Juan el Bautista, Dios puede levantar hijos de Abraham desde la piedra. No vengan a confiar en su linaje aquí. Por eso el apóstol Pablo añade, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Si es por obra, ya no es por gracia. No se puede combinar. No mezclan. No se puede hacer una comida con eso. Y añade, y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Para el apóstol Pablo, ni genealogía, ni obras, ni señales de ninguna clase, ni ceremonias, ni días de reposo, ni comidas, ni nada de esto, lo hace usted israelita, el verdadero israelita. Ahora mire cómo dice el versículo 7. ¿Qué pues? Entonces, dice Pablo, entonces, lo que buscaba Israel, ¿qué dice? No lo ha alcanzado. El Israel nacional no lo ha alcanzado. Ese Israel nacional, que la gente se cree orgulloso por linaje, por sangre, por sus fiestas ya caducas, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado.
Y mire la separación que hace el apóstol Pablo. Está el Israel nacional, que no lo ha alcanzado, y está el Israel espiritual, que sí lo ha alcanzado. Y añade, y los demás fueron ¿qué? Endurecidos, hermanos. Ahora, si usted me acompaña al capítulo 10, mire cómo se alcanza ser un Israel espiritual. Mire cómo se alcanza. Vamos desde el versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, está haciendo el contraste con el Israel nacional que busca su salvación. ¿Por qué? Por cumplir la ley. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién desciende al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en su boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia, mire cómo dice el apóstol Pablo, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Mire qué fácil. Olvídese de la Jerusalén terrenal, olvídese del tercer templo, olvídese de todas esas ridiculeces. Hay un solo Israel. No hay diferencia entre judío y griego, aquel que cree en Cristo. Pero el Israel nacional que existe, ¿qué dice el apóstol Pablo? No ha alcanzado. Porque no cree en Cristo. No pertenece al ¿qué? Al remanente escogido. Añade el apóstol Pablo en el versículo 8. Entonces recurre el apóstol Pablo a la profecía en su autoridad apostólica y la aplica a la situación que está viviendo. Como está escrito: Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hombres y mujeres que asesinaron a Cristo, que le dieron la espalda a Cristo, que no quieren saber de Cristo, que sus ojos están ciegos, un espíritu endurecido, hasta el día de hoy, dice el apóstol Pablo. Pero añade aún más, y toma a David como profeta, y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre, dice la profecía de David. ¿Y qué nos quiere decir el apóstol Pablo con todas estas? Oiga, no podemos pensar que porque los judíos asesinaron a Cristo en combinación con los romanos, los judíos ya no tienen oportunidad de salvación. Pablo dice: no, eso no es así. Eso no es verdad, porque yo soy judío y yo soy salvo. Pero es muy importante que entendamos, dice el apóstol Pablo, que los que van a ser salvos es el remanente. ¿Que creen quién? En Cristo como único salvador personal. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que ocurre? El fenómeno de la historia de la salvación del pueblo de Dios cuando un judío cree. El apóstol Pablo nos ha dicho en el capítulo 10 de Romanos que ya no hay ¿qué? Diferencia entre judío y griego, entre judío y gentil. Añade el apóstol Pablo que ha derribado Dios la pared que había entre ellos y de los dos ha hecho un solo pueblo. Cuando usted mira a Israel nacional allá en el
en Oriente Medio, usted es un pueblo endurecido, que no cree en Cristo, que prohíbe predicar el Evangelio en sus calles. Pero cuando usted ve un judío que cree en Cristo, usted ve el Israel espiritual, la iglesia de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces, si no sabemos separar estas dos cosas, hermano, el Israel espiritual, el que cree en Cristo, del Israel nacional, caemos en las trampas que todo lo que haga el Israel nacional, Dios está con ellos. Que todo lo que haga el Israel nacional, Dios siempre los va a respaldar. Y quiero terminar con esto. Esta semana salió un video que yo nunca había visto del expresidente Hugo Chávez. Hugo Chávez, usted sabe que era bien fogoso y decía muchas verdades y muchos disparates. Y allí estaba, en su recién inaugurada vida socialista y de mentalidad socialista, atacando a Israel. Pero en un momento se pone así eufórico en ese video y dice: maldito sea Israel, sea maldito el Estado de Israel. O sea, así decía el video. Y entonces la cintilla, porque es un video de propaganda del sionismo, decía: Dios al que la hace la paga. Algo así. Se sabe que Hugo Chávez se murió de cáncer, ¿verdad? Y yo me puse a pensar, hermano, esa fue la causa de la muerte de Hugo Chávez. ¿Qué Dios hará con Arabia Saudita? Que es un estado tan rico y odia a Israel. ¿Qué Dios hace con Irán? ¿Qué Dios hace con Hamas, que todavía está ahí? ¿Qué Dios hace con esos estados? ¿Qué Dios hace con Egipto? Enemigos de Israel, que odian a Israel. ¿Qué Dios hace, por ejemplo, con Bolivia y su presidente pagano, Evo Morales, que odia a Israel? ¿Qué Dios hace con Correa en Ecuador? Hermano, ¿qué forma de interpretar la Biblia es esa? ¿Qué chapucería es esa? ¿Qué porquería es esa? Cuando perdemos la seriedad de interpretar el texto bíblico, caemos en esa propaganda amarillista, mentirosa. Y cuando venimos y abrimos esta prueba, porque por cierto esa fue la pregunta que mandé y no me han contestado. Por cierto, ¿qué Dios hace con Argentina, con Brasil, que protegió a los criminales de guerra? Con esto terminó. ¿Qué Dios hace con Estados Unidos, que llegó a la luna? Porque el científico alemán que bombardeó Londres y mató a miles con los B-2 y los B-1 fue el director de la NASA. ¿Qué Dios hace con Estados Unidos? Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Que seamos fieles a tu palabra y a ti solamente. Tú eres nuestro rey, no ningún estado. Tú eres nuestro rey. Oh Señor, que entendamos, como dice el autor de Hebreos, que somos peregrinos en esta tierra y nuestra patria está en los cielos. Que esta palabra siempre esté en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermanos.